continuando con el vehemente llamado que se hace en esta parte del capítulo 3, de los versos 2 y 3, se habla, hermanos, de la enfermedad que adolecía la iglesia. Por eso es que quiero que hablemos de ese llamado vehemente. Y la enfermedad que adolecía la iglesia que estaba en Sardis podría haber sido de carácter terminal, pero el Señor no iba a firmar el certificado, por decirlo así, un certificado de defunción, sin antes intentar por decirlo así, una resucitación cardiopulmonar. Yo explico por qué estoy usando esta ilustración. Una resucitación cardiopulmonar es una técnica de primeros auxilios que provee de circulación y de respiración artificial para sostener la vida de una persona que ha dejado de respirar y cuyo corazón se ha detenido. Se habla que del 20 al 50% de los casos en que el corazón de alguien se detiene, o sea, un paro cardíaco, pueden ser revividos por esta resucitación cardiopulmonar que es aplicado precisamente con prontitud. Entonces, podemos decir que esta enfermedad de que adolecía la iglesia estaba en el sentido de esta resucitación cardiopulmonar. Preste atención a su llamado, que es un llamado muy apasionante. Dice: despierta y afirma las otras cosas que están para morir. Aquí habla de las otras cosas, las cosas que están para morir. Hermanos, es una referencia a cualquier cosa que todavía tiene vida en la congregación. Todas las cosas en la congregación que se hacen en orden y decentemente son muy importantes, Entonces, lo que se le está diciendo, que cualquier chispa de vida espiritual que quedara en el corazón, en el conocimiento de la verdad, y los que aún fieles en la congregación, que podían motivar y podían alentar al resto, o sea que tenían que preocuparse por las cosas que todavía les quedaban y que les podían librar de el juicio que les esperaba. Puede que sorprenda el hecho de que después de haberlos declarado muertos, Jesús nos llame a afirmar las otras cosas que están para morir. Pónganse bien, las otras cosas que están para morir, o sea, que no habían muerto. ¿Cómo podían ellos estar muertos y a la vez no estarlo? Esa es una interrogante muy principal, muy esencial. Permítame explicar más la ilustración acerca del hombre que lucía saludable y que usé en la primera parte de esta intervención, y su insensible médico. Después de que el doctor le dice que está muerto, hace una pausa y reflexiona. Pero hay un nuevo tratamiento, aunque radical, le dice, el cual tal vez con suerte le puede ayudar. Yo hace poco
el 16 de enero de este año, el mes recién pasado, pasé consulta con una doctora, una internista. Es buena doctora, muy buen médico, me dijo muy buenas cosas, pero son de estos médicos que lamentablemente quizás más del 50% los médicos no tienen maneras de cómo tratar a los pacientes. Y aquella mujer, yo me limité a escucharla y yo dije, bueno, yo voy a sacar lo bueno de esta doctora porque es por el bien de mi salud. Y resulta que otro médico del mismo seguro me había dejado una serie de exámenes médicos y me dice esta doctora que me va a agregar otro examen de laboratorio, pero de una sola vez me dice, mire, me dice, de una sola vez le advierto que este examen le va a salir mal. Y yo me limité a escuchar, no le dije nada, no le quise recriminar su profesión médica, porque vuelvo a decirles, quería sacar todo lo bueno de esta doctora. Yo le cuento a mi esposa y a Ligia, mi hija, y Ligia como nutricionista que es, de inmediato me dice, eso no debió decírselo esta doctora, ¿no? Y así es, falló con su ética profesional. Ningún médico, sobre todo antes de un examen, tiene que dirigirse al paciente de esa manera porque lo predispone. Nada más estoy ocupando esta ilustración porque viene al caso que estoy aquí presentando de esta ilustración de este médico que después de que había hablado así a este paciente, hace una reflexión de que hay un nuevo tratamiento, aunque radical, el cual tal vez con suerte le pueda ayudar. Imagínense. Claro que mi ilustración en relación a Cristo no es perfecta, hermano. ¿Y saben por qué no es perfecta? Porque ya que el gran médico, óigase bien, el gran médico jamás diría a nosotros, tal vez hay esperanza. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos diría a nosotros, tal vez hay esperanza. Lo que dice más bien es que sí hay esperanza. En Cristo Jesús, hermanos, siempre habrá esperanza. Por supuesto, si se siguen sus instrucciones. Esta es la realidad. ¿Qué debían hacer los miembros de la iglesia que estaba en Sardis? Bueno, se les dijo en primer lugar que tenían que despertar, comprender y reconocer. Fíjense bien, oigan bien, despertar, comprender y reconocer. Jesús dijo, despierta. La frase griega que se traduce por despierta, hermanos, indica ser vigilante. Se encuentra en el tiempo presente, lo cual indica acción continua. No solo deberían despertar, sino vigilar constantemente. Ya alguien ha dicho lo siguiente: vigilar eternamente es el precio de la libertad. Vigilar eternamente es el precio de la libertad. Despierta y afirma las otras cosas. Ellos tenían que despertar a la realidad de su condición espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5,
y el verso 14. Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. También nos dice en Romanos, en el capítulo 13, en los versos 11 al 14, y esto conociendo el tiempo que es de ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hermanos, ellos tenían que despertar a la realidad de su condición espiritual, comprender que estaban viviendo de glorias pasadas. Ya no tenían que vivir de las glorias pasadas y reconocer el peligro espiritual en que ellos se encontraban. Hermanos, es bueno aprender del pasado. Eso es correcto. Lo malo que yo hice en el pasado me sirve en el sentido de no volverlo a hacer. Lo bueno que yo hice en el pasado me estimula para continuar haciendo eso bueno del pasado y aún mejorar. Pero hermanos, es funesto vivir en el pasado. Es funesto vivir en el pasado. No tenemos que vivir sobre todo de lo malo del pasado. ¿De qué le sirve a usted que construya y fabrique su vida en base a lo malo que ha hecho en el pasado? De nada. Tiene que construir en base a lo bueno de lo que ha hecho y de lo bueno que usted tiene en el presente. En segundo lugar, se les mandó recordar, retener y arrepentirse. Fíjense bien, recordar, retener y arrepentirse. Jesús dijo, acuérdate. La palabra griega que se traduce por acuérdate no simplemente significa recordar, sino, hermanos, tener presente. Acuérdate, cuando yo le digo a usted, alguien le dice a usted, acuérdate, le está diciendo que usted tenga presente. Que usted tenga presente determinada situación, pues de lo que ha recibido y oído, y guárdalo. ¿Ven? Las cartas a las iglesias que estaban en Sardis y Éfeso tienen varias semejanzas. Y cuando dice guárdalo, la palabra griega que se traduce por guárdalo se encuentra también, hermanos, en tiempo presente, lo cual nos subraya, nos da énfasis a la necesidad que tenían ellos de continuar asidos de estas cosas, o sea, agarrados de estas cosas. Y guárdalo, dice, y arrepiéntete. Estaban ellos acordándose de alabanzas que habían recibido. Ah, qué bueno lo que hicieron. Y ahí se habían quedado, en esa somnolencia, en ese letargo. Es decir, cuando ellos debían estar recordando las predicaciones que habían recibido y vivir de acuerdo a esas enseñanzas que habían recibido. En otras palabras, necesitaban volver a los rudimentos de la fe y adherirse a estas verdades. Hermanos, no era sino hasta que hicieran esto cuando iban a ser capaces de arrepentirse de su satisfacción de sí mismos y hacer los cambios necesarios
espiritualmente hablando. Óigase bien, estamos hablando de lo espiritual. Y ellos tenían que hacer esos cambios espirituales en sus vidas. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si no obedecían las instrucciones del Señor? Bueno, Jesús les advirtió: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, aquí se usa, hermanos, la ilustración del ladrón que viene cuando no se le espera. Es usada en otra parte de la Biblia para recalcar que ningún ser humano, cuando se producirá la segunda venida de Cristo. Vamos a leer algunas descripciones bíblicas, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, en los versículos 39 y 40, nos dice de esta manera, de Lucas capítulo 12, versos 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo, no, yo estoy leyendo en Juan, hermanos, Lucas capítulo 12, versículos 39 y 40. Pero sabed esto, que si se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría arruinar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y luego veamos en Primera Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5, leamos de esta porción que tenemos acá en los versos, vamos a leer versos 2 y 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente esta situación, pero óigase bien, en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, quiero que lo leamos otra vez: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas palabras, hermanos, estas palabras se refieren claramente a una venida limitada con el fin de juzgar a pecadores que no se arrepintieron. No se está refiriendo, hermanos, a la segunda venida del Señor, sino a una situación próxima, a una venida limitada a pecadores que no se arrepintieron. Y esta es la aplicación que se le está dando a estos hermanos ahí en Sardis. Del mismo modo que los persas, si ustedes recuerdan cuando vimos la introducción de cómo era geográficamente llegar a Sardis, que se llegaba por un camino estrecho, que un pequeño grupo limitado de soldados podían vencer a cualquier tropa que quisiera tomar Sardis, porque no había otra forma. Pero ustedes recuerden que un soldado persa vigiló y vio caer un casco de un soldado, y después vio que el soldado llegó y lo recogió, y después dedujo de que si el soldado había podido llegar y recoger su casco, dedujo el soldado persa de que sí podía haber acceso a Sardis y poder tomar esta ciudad.
Entonces, hermanos, yo en aquella ocasión les decía de tomar cuidado a estas declaraciones, porque aquí se da una aplicación. De ese mismo modo que los persas sorprendieron a los desprevenidos ciudadanos de Sardis escalando las paredes de la montaña y capturando a estos, también vendría Jesús cuando ellos menos lo esperaban. También vendría Jesús cuando ellos menos lo esperaban. Por eso se usa la figura del ladrón y por eso se le da la advertencia. Si la iglesia que estaba en Sardis no se preparaba para la venida de Cristo, los resultados iban a ser desastrosos. Y es lo mismo, hermanos, para nosotros. Si nosotros no nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, también los resultados espiritualmente hablando van a ser desastrosos. Pero yo entiendo que para nuestro buen uso, para nuestro provecho espiritual de la salvación de nuestras almas, para eso se han dado estos mensajes y para eso tenemos la voluntad de escucharlos, de aprender de ellos y no vivir de acuerdo a esta situación que se presentó. Con esto termino esta parte del mensaje de nuestro Dios. Termino esta parte que estaremos viendo en el próximo día del Señor, la conclusión en relación a la iglesia de Sardis. Que el Señor nos bendiga y que nos siga usando con el mejor propósito.